El rugido de un motor potente luchando contra un camino de tierra es un sonido que no encaja en mi valle de los Pirineos. Es el sonido de una intrusión. De un mundo que yo había dejado atrás hace años. Desde el porche de piedra de mi finca observé como el Audi negro, tan limpio que reflejaba los picos nevados que nos rodeaban, se detenía levantando una nube de polvo que parecía ofender su carrocería pulida. La puerta del conductor se abrió y bajó una mujer, Laura Mendoza. Llevaba un traje pantalón gris carbón que seguramente costaba más que todos mis impuestos anuales y tacones completamente inadecuados para una finca de montaña. No venía a admirar el paisaje. Era la vicepresidenta ejecutiva de Corporación Eteral y la artífice de las amenazas corporativas educadas pero letales que llevaba recibiendo 6 meses. No se acercó a la casa. Se quedó junto al coche, como una reina inspeccionando el territorio que pensaba conquistar. «Diego Montalbán», gritó con voz afilada y clara en el aire de la sierra, sin una gota de calidez. «Tenemos que hablar». No me moví de mi mecedora. A mi lado, mi perro más viejo, Sombra, levantó la cabeza con un gruñido grave que retumbaba en su pecho. Puse la mano en su lomo y el gruñido cesó. Pero la tensión quedó flotando. Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir. Señora Mendoza, respondí con voz tranquila. Mi respuesta es la misma que la primera vez que me lo preguntó. Esta finca no está en venta. Nunca lo estará. Una sonrisa fría y fina curvó sus labios. Es una respuesta sentimental. Señor Montalbán. Corporación Eteral trabaja con realidades prácticas. Le hemos hecho una oferta generosa. Una que le permitiría vivir el resto de sus días con toda comodidad. Mi comodidad, dije levantándome por fin de la mecedora, está precisamente aquí. En la casa que mi padre levantó con sus propias manos y en la tierra donde está enterrada mi mujer. No hay cifra en sus arcas corporativas que pueda tocar eso. Por primera vez. Un destello de fastidio genuino cruzó su rostro. La máscara de negociación educada se agrietó. Sacó del coche un teléfono satélite. Esperaba que entrara en razón, dijo. Y su tono se volvió duro como el acero. Esperaba que comprendiera que, cuando identificamos un activo, lo adquirimos. Es cuestión de pura inevitabilidad. Miró su reloj. Una pieza elegante y carísima. Ya ve. Coronel, añadió usando mi antiguo rango por primera vez, dejando claro que había investigado a fondo. Algunos activos hay que adquirirlos por cualquier medio necesario. Tiene 10 minutos para aceptar nuestra oferta final antes de que la situación se escale. Le sugiero que aproveche bien ese tiempo. No esperó respuesta. Volvió a subir al Audi inmaculado. Dio la vuelta con una rociada de grava y se marchó, dejando una nube de polvo y un ultimátum flotando en el aire. Entré en casa. Los perros, Fantasma, Eco y Furia, se habían unido a Sombra y esperaban de pie en el salón. En silencio. No descansaban. Esperaban. Igual que yo. Me serví un café fresco. El aroma llenó el espacio tranquilo. 10 minutos. Una táctica clásica de intimidación. Un alarde de fuerza para crear pánico. Pero yo no sentía pánico. Sentía una calma fría y familiar. La que precede a la tormenta. Miré el reloj de pared. 9 minutos. El primer sonido no vino del camino. Llegó del cielo. Un rugido gutural y bajo que rasgó la tranquilidad de la mañana de montaña. No era trueno. Era el sonido de maquinaria. De rotores potentes cortando el aire. La casa empezó a temblar. Mi taza de café vibró contra el platillo. Desde la ventana vi cómo descendía,
Un helicóptero táctico negro sin marcas. Un depredador de acero que se posó en mi prado delantero como un ave de presa. Los 10 minutos habían terminado. El viento de los rotores era una fuerza física que aplastaba la hierba alta y levantaba un torbellino de tierra. Antes incluso de que los patines tocaran el suelo. Las puertas laterales se abrieron y 6 figuras con equipo táctico completo se descolgaron. Se movían con la fluidez mortal de profesionales entrenados. Formaron un perímetro y avanzaron hacia mi casa en segundos. La sólida puerta de roble que mi padre había colgado 50 años atrás saltó en 1000 astillas por el impacto de un ariete. Irrumpieron. Armas en alto. Barriendo las habitaciones con precisión milimétrica. Yo estaba en el centro del salón. Con las manos vacías y visibles a los lados. Al suelo. Manos en la cabeza. Gritó el jefe del equipo. Voz ahogada pero autoritaria a través del pasamontañas. No obedecí. Me mantuve firme. Mirándolo a los ojos. Vi la cicatriz dentada sobre su ceja izquierda. Ojos de alguien que había visto combate. Dio otro paso adelante. Listo para imponer la orden. Cuando su mirada se desvió más allá de mí hacia la repisa de la chimenea. Allí había una foto enmarcada antigua de mi unidad. Y al lado, tallada en la viga maestra de la casa. La palabra que mi padre había grabado hacía décadas, siempre. La agresividad desapareció del rostro del jefe. Fue sustituida por incredulidad. Luego shock y finalmente una expresión de profundo, innegable respeto. Respiró hondo para estabilizarse. En el silencio asfixiante de la sala. Rodeado por los cañones de otras 5 armas. Se cuadró en posición de firmes. Su mano enguantada subió en un saludo militar nítido y formal. Su voz, aunque amortiguada, temblaba de reverencia. Coronel Montalbán, dijo. Disculpe la intrusión. Señor. El anonimato era un fantasma. Durante 10 años lo había llevado como un abrigo cómodo. Tejido con el susurro del viento entre los pinos y el ritmo honesto de la vida en una finca apartada. Con un solo saludo militar. Aquel fantasma fue exorcizado y el hombre que fui antes fue arrastrado de vuelta a la luz. El silencio que siguió al saludo del capitán Raúl Vega era más pesado que los 5 rifles que aún me apuntaban. Era un silencio lleno de los cálculos frenéticos de hombres entrenados que acababan de darse cuenta de que su objetivo no era lo que les habían dicho. Lo vi en el leve cambio casi imperceptible de su postura. Ya no eran cazadores acorralando presa. Eran soldados ante un oficial superior. El capitán Vega mantuvo el saludo un instante más y bajó la mano. Dio medio paso adelante. Voz ahora un murmullo bajo y urgente solo para mí. Señor. Mis órdenes eran asegurar un objetivo hostil supuesto armado y peligroso. Involucrado en fabricación ilícita. La información era concreta. La información, respondí. Voz fría y dura como la piedra de la chimenea a mi espalda, estaba equivocada. ¿Quién firmó la orden? ¿Capitán? Vaciló. Un destello de conflicto en los ojos. No era una orden estándar. Coronel. La autorización venía de un canal federal. Muy alto. Muy alto. No era un asunto local. Eso me lo dijo todo. No se trataba solo de Laura Mendoza y sus amenazas de empresa. Ella era solo la punta de una lanza mucho más larga y afilada. Sus hombres parecen necesitar un café, dije rompiendo la tensión a propósito. Vega negó con la cabeza. Nos retiramos. Señor. Hemos cometido un error. Se volvió hacia su equipo. Máscara profesional de nuevo en su sitio. Recojan. Volvemos a base ahora.
La retirada fue tan profesional como la entrada. Se movieron con eficiencia silenciosa. Pero la agresividad había desaparecido. Fue sustituida por un respeto cauteloso. Una cortesía profesional. Cuando el último hombre salió de mi puerta destrozada, me dedicó un breve y seco asentimiento. No fue un saludo, pero sí una disculpa. Caminé hasta la ventana. Pies descalzos fríos sobre el suelo de madera. En el prado, los motores del helicóptero se aceleraron. Su rugido volvió a llenar el valle. Cogí los prismáticos del alféizar y enfoqué el desvío a medio kilómetro carretera abajo. El Audi negro de Laura Mendoza estaba aparcado allí. La vi claramente de pie junto al coche. Teléfono pegado a la oreja. Su postura era rígida de furia. Incluso desde esa distancia vi cómo se le enrojecía el cuello. No había perdido solo una batalla. Había sido humillada pública y profundamente. Había llevado un martillo para matar una mosca y había golpeado un nido de avispas. Cuando el helicóptero despegó, virando fuerte sobre la cresta, la vi subir al coche. Los neumáticos escupiendo grava al acelerar. El silencio volvió a mi valle. Pero era un silencio distinto. Era el silencio de una respiración contenida. La pelea acababa de empezar. 5 kilómetros montaña abajo. Aquella humillación se estaba cuajando en una furia fría y calculada. Laura Mendoza apretaba el volante del Audi. Nudillos blancos. La llamada conectada. La voz al otro lado era suave. Calmada y totalmente desprovista de emoción. Informe, dijo la voz. Hubo una complicación. Señor Castillo, logró decir Laura. Voz tensa. El activo es más de lo que nos habían hecho creer. El equipo de extracción abortó. Hubo una pausa. No de sorpresa, sino de análisis. ¿Abortó? Repitió el señor Castillo. Como si la palabra supiera a decepción leve. ¿O fueron neutralizados? Ninguna de las dos. Lo reconocieron. Parece que nuestro coronel Montalbán tiene una reputación. Las reputaciones son reliquias del pasado. Laura, dijo Castillo. Voz bajando ligeramente. Son narrativas. Y las narrativas se pueden reescribir. Su expediente indicaba una aversión psicológica a su vida anterior. Un deseo de aislamiento. Creímos que un alarde de fuerza rompería su resolución y lo haría compliant. Nos equivocamos. Ni siquiera parpadeó, dijo ella sin rodeos. ¿Cuáles son sus órdenes? Otra pausa. Más corta. La decisión ya estaba tomada. El enfoque directo ha fallado. Su sentimentalismo por esa tierra es una debilidad. Su pasado es un lastre. La fase 2 explotará ambas. Quiero saber con quién habla. Cada euro que gasta. Un perfil psicológico completo. Encuentra sus puntos débiles. Laura. Encuéntralos y aprieta hasta que se rompa. Entendido. Señor Castillo, dijo ella. Un sentido sombrío de propósito volviendo a su voz. Considere lo hecho. La llamada terminó. El shock inicial había pasado. Ahora empezaba el trabajo real. Lo primero que hice cuando el silencio volvió de verdad fue preparar café. Hay un consuelo profundo en el proceso sencillo y metódico, moler los granos. El aroma llenando la cocina. El calor de la taza en las manos. Es un ritual de normalidad. Y la normalidad era una moneda que de repente me faltaba. Mientras barría las astillas de mi puerta principal, otro sonido subió por el camino. Este era familiar. Reconfortante, el ronroneo bajo de una pick-up vieja.
Unos minutos después. La doctora Carmen Torres estaba en el umbral destrozado de mi casa. Rostro lleno de preocupación. Carmen era la veterinaria de la comarca. Una mujer directa y sin tonterías de casi 50 años que había sido mi única amiga real desde que volví. Miró mi cara. La puerta destruida y luego el cielo donde había estado el helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿Diego? Preguntó en voz baja. Un helicóptero militar. ¿Qué demonios está pasando? Lo oí desde mi clínica. 3 valles más allá. Solo un malentendido con un nuevo vecino, dije intentando sonar ligero. No se lo tragó. Los malentendidos se arreglan con una botella de vino y una disculpa. No con lo que parecía Deltaforce. ¿Esto es por esa corporación Eteral que quiere comprarte? Asentí. Apoyando la escoba en la pared. Parece que han escalado sus tácticas de negociación. Esto es una locura, suspiró entrando. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo de siempre, respondí mirando las fotos de la repisa. El sillón desgastado de cuero de mi padre. Proteger mi casa. Después de que Carmen se marchara prometiendo volver más tarde. Supe que no podía quedarme esperando su próximo movimiento. Tenía que adelantarme. Entré en mi estudio. Habitación llena de libros de ganadería y manuales tácticos de campo. Una mezcla extraña que definía mi vida. Me senté al escritorio y saqué un teléfono satélite encriptado que no había tocado en una década. Lo encendí. Rezando porque la batería aguantara. Aguantó. Marqué un número que sabía de memoria. Sonó 2 veces antes de que contestara una voz que habría reconocido entre miles. Esta línea se supone que es solo para emergencias, dijo la voz. Ronca pero familiar. Hola. Oráculo, dije usando su viejo indicativo. Soy nómada. Hubo un segundo de silencio atónito y luego un silbido bajo. ¿Nómada? Diego. Dios mío. Pensaba que habías desaparecido de la faz de la tierra. ¿Qué pasa? Tengo un problema, dije simplemente. Una empresa llamada Corporación Eteral. Necesito saberlo todo sobre ellos. Finanzas. Liderazgo. Contratos con el gobierno. Todo. Considéralo hecho, dijo Andrés Santos sin dudar. Me alegra oír tu voz. Hermano. Aunque sea porque estás en problemas. Cortamos. La primera pieza estaba en marcha. Pero mientras estaba allí sentado. El silencio de la casa parecía presionarme. Pensé en lo que habría hecho mi padre. Era un hombre sencillo. Ganadero. Pero sabio. Conocía esta tierra mejor que nadie. Surgió un recuerdo. Algo que me dijo años atrás mientras llenábamos la bodega. Tu madre adoraba esta bodega por los tintos franceses, dijo guiñando un ojo. Tocando una sección de la pared de piedra del fondo. Pero yo la construí para otro tipo de añada. Una que se vuelve más potente con el tiempo. Nunca entendí qué quería decir hasta ahora. Bajé los escalones de madera que crujían hasta la fresca oscuridad terrosa de la bodega. El aire estaba cargado del olor de piedra húmeda y vino añejo. Pasé las manos por la pared del fondo. Las piedras frías y sólidas bajo mis dedos. Empujé. Toqué. Buscando un sonido hueco. Nada. Entonces la vi, una piedra ligeramente distinta en color y textura. A la altura de la cintura. Casi oculta en las sombras. Apoyé la palma. Por un momento no pasó nada. Luego. Con un gemido bajo de piedra y metal oxidado. Toda la sección de pared se retrajo hacia adentro. Revelando una abertura estrecha y oscura. Una ráfaga de aire frío y rancio. Intacto durante décadas.
Me golpeó. Olía a hormigón, ozono y secretos. Cogí una linterna del banco de trabajo y dirigí el haz hacia la oscuridad. No era una bodega. Era un túnel. Mi padre no me había dejado solo una finca. Me había dejado una puerta al pasado. Y tenía el presentimiento de que estaba a punto de descubrir qué tipo de añada había estado hablando realmente. El aire que salía de la puerta oculta no era solo frío. Era antiguo. Era el aliento conservado de una era olvidada. Un tiempo de guerras secretas silenciosas libradas con señales y susurros. Me quedé allí un largo rato. El haz de la linterna abriendo camino a través de décadas de oscuridad. El olor a ozono, hormigón frío y electrónica dormida llenó mis pulmones. Mi padre, el simple ganadero, había sido el custodio de un fantasma. Mis botas resonaron en la escalera metálica mientras descendía. El espacio se abría a una cámara de paredes de hormigón más grande que toda mi casa. Estanterías de servidores se alzaban como monolitos silenciosos cubiertos de polvo. Bobinas de cinta magnética. Cada una biblioteca de secretos. Reposaban en estantes. En el centro había una consola de mando con varias estaciones de monitorización. Pantallas oscuras y sin vida. Era un puesto de escucha. Una reliquia de la Guerra Fría. Un lugar destinado a interceptar susurros del otro lado del mundo. Pero el cableado que salía de los servidores no parecía del todo arcaico. Parte era más nuevo. Más limpio. Este lugar no había sido desactivado por completo. Había sido puesto en hibernación. En la consola principal. Un pequeño LED parpadeaba paciente y solitario en verde, indicador de alimentación en espera. Este fantasma aún tenía pulso. Mis dedos rozaron la superficie polvorienta de un teclado. ¿Qué secretos se guardaban aquí? ¿Qué quería Ethereal tan desesperadamente? Como respuesta, una nueva luz parpadeó en un panel pequeño y desconocido junto a la pantalla principal. Era un pulso rojo suave e insistente. Debajo, una etiqueta en letras estarcidas descoloridas decía, sensor de proximidad perímetro aéreo. La sangre se me heló. Era una alarma. Una alarma que nunca supe que existía. No corrí. Me moví. Mi cuerpo volvió a un estado de fluida eficiencia que no había invocado en años. Subí las escaleras. Sellando la puerta de piedra detrás de mí y entré en la casa principal. Mis perros ya estaban en pie. Sin ladrar pero alerta. Músculos tensos como muelles. Fantasma. Mi imponente pastor holandés negro. Soltó un gruñido gutural bajo. Ojos fijos en el cielo al norte. Cogí los prismáticos y escaneé la cresta. Al principio solo vi pinos y roca. Luego capté el movimiento. Dos de ellos. Pequeños. Negros y ágiles como libélulas. No eran drones de aficionado. Eran profesionales. Equipados con óptica estabilizada. Volando en patrón de búsqueda coordinado. Escaneando metódicamente mi propiedad. Ya no intentaban derribar mi puerta. Estaban mapeando mi casa. Mis movimientos. Mi vida. Estaban creando un plano digital para su próximo ataque. Los observé 20 minutos. Anotando sus trayectorias. Altitud. Cómo usaban el terreno como cobertura. Eran buenos. Pero predecibles. Eran operadores siguiendo un guión. Yo conocía el guión. Justo cuando los drones se retiraron sobre la cresta. Mi teléfono satélite vibró. Era Oráculo. Nómada. Espero que estés sentado, dijo la voz de Andrés Santos. Desprovista de su calidez anterior. Todo negocios.
Corporación Eteral no es solo una empresa. Es un leviatán. Una agencia privada de inteligencia disfrazada de firma tecnológica. Tienen participaciones importantes en contratos de defensa, minería de datos y logística. Son susurros y sombras. Diego. Compran políticos. Borran registros. Se mueven entre las grietas de los gobiernos. ¿Qué quieren con mi finca? ¿Andrés? Tu finca, dijo. Y oí el tecleo de fondo, está justo encima de lo que llamábamos Estación 9. Un nodo de la red Chelón de la Guerra Fría. Creíamos que estaba totalmente desactivada en los 90. Según estos esquemas antiguos. Nos equivocamos. Es un punto de intersección clave para una docena de troncales de fibra óptica Legacy. Las que llevan de todo, datos financieros, cables diplomáticos, comunicaciones militares. Es la encrucijada digital de todo el hemisferio occidental. Si Eteral consigue control físico de ese nodo, pueden interceptar, redirigir y manipular datos a una escala que podría desestabilizar naciones. No solo escucharían los secretos del mundo. Podrían reescribirlos. El peso de sus palabras cayó sobre mí. Nunca había sido por la tierra. Era por el poder. El tipo de poder absoluto contra el que había pasado toda mi carrera luchando. Entonces el asalto no era solo para asustarme, murmuré. Exacto, confirmó Andrés. Y cuando el martillo falló. Cambiaron al bisturí. Ya estoy viendo intentos de hackear tus finanzas. Buscan palancas. Diego. Cualquier cosa para apretarte. Que busquen, dije. Una resolución fría endureciéndose en mis entrañas. No hay nada que encontrar. Pero me equivocaba. Había olvidado que en esta nueva clase de guerra la verdad es irrelevante. Lo único que importa es la narrativa. Y Eteral estaba a punto de escribir la suya. El bisturí cortó profundo 2 días después. Y no iba dirigido a mí. Estaba en el pueblo recogiendo pienso cuando vi 2 vehículos oficiales aparcados frente a la clínica veterinaria de Carmen Torres. Se me encogió el estómago. Entré y encontré a Carmen en una discusión acalorada con 2 inspectores de rostro sombrío con trajes. Llevaban carpetas. Expresiones mezcla de aburrimiento burocrático y sospecha descarada. Una denuncia anónima, decía uno de los inspectores, sobre almacenamiento inadecuado de fármacos controlados y posibles violaciones sanitarias. Estamos obligados a realizar una auditoría completa. El rostro de Carmen estaba pálido. Pero sus ojos ardían de desafío. Una denuncia anónima. Mi clínica ha pasado todas las inspecciones con nota durante 15 años. Esto es acoso. Señora. Solo cumplimos con nuestro deber, dijo el otro inspector con tono plano. Di un paso adelante. ¿Hay algún problema aquí? ¿Carmen? Sus ojos se encontraron con los míos y vi un destello de miedo que intentaba ocultar desesperadamente. Los inspectores se volvieron hacia mí. Miradas despectivas hasta que registraron mi tamaño y la mirada fría en mi rostro. Esto es asunto oficial de la consejería. Señor, dijo el primero. Seguro que sí, respondí manteniendo la voz nivelada. Y seguro que tienen una orden para esta auditoría basada en una fuente creíble y no solo una denuncia anónima endeble diseñada para arruinar el negocio de una ciudadana honrada. Por supuesto que no tenían orden. No la necesitaban para una inspección regulatoria. Era un resquicio legal. Un arma burocrática diseñada para sangrar a Carmen con gastos legales y cierres operativos. Era la tarjeta de visita de Eteral. Se quedaron 4 horas desmontando su clínica. Examinando cada frasco. Cada libro de registro. No encontraron nada. Pero el daño estaba hecho.
Sus citas de la tarde fueron canceladas. Su reputación en la pequeña comunidad ahora manchada por el espectro de una investigación oficial. Aquella noche vino a mi finca. Se dejó caer en el sillón de mi padre. La pelea anterior drenada de ella. Encontraron una discrepancia en mis registros de ketamina de hace 2 años, dijo con voz hueca. Un error de transcripción. Un solo punto decimal mal colocado. Amenazan con suspender mi licencia pendiente de revisión formal. Me miró. Ojos llenos de lágrimas de frustración. Son ellos. ¿Verdad? ¿Diego? Esto es por mí. Porque soy tu amiga. La culpa me golpeó como un puñetazo físico. Yo había traído esta oscuridad a su puerta. Mi guerra la había convertido en objetivo. Me arrodillé delante de su sillón y tomé sus manos entre las mías. Lo siento muchísimo. Carmen, dije. Voz espesa por una furia que no sentía desde hacía años. Lo hicieron para llegar a mí. Para demostrarme que pueden herir a las personas que me importan. Entonces, ¿qué hacemos? Susurró. ¿Vender? ¿Darles lo que quieren? Miré sus ojos cansados y asustados y sentí que algo dentro de mí cambiaba. El ganadero retirado y tranquilo había desaparecido. La parte de mí que había enterrado 10 años atrás estaba completamente despierta. La parte que hacía promesas que pensaba cumplir. No, dije. Voz bajando a un registro bajo y peligroso. No vendemos. No huimos. Esto termina ahora. Te lo prometo. Cuando se marchó, llegó una nueva llamada del capitán Raúl Vega. Su tono era cortante. Diego. La denuncia contra la clínica de la doctora Torres pasó por una empresa fantasma en Madrid. Tiene las huellas de Eteral por todas partes. Intenté seguir el rastro. Pero mis consultas fueron bloqueadas por una orden formal del Ministerio del Interior. Tengo las manos atadas oficialmente. No puedo ayudarte. Lo sé, dije. Y no te lo pediré. Solo mantén la cabeza baja. Capitán. Ten cuidado, me advirtió. Esta gente no juega con reglas. Tenía razón. Y estaba a punto de recibir la prueba definitiva. A la mañana siguiente. La guerra escaló de insidiosa a abierta. Hacía una ronda de perímetro con sombra cuando de pronto se detuvo. Nariz en el suelo. Cuerpo rígido. Me llevó hasta un punto cerca de la valla norte. Una zona oculta de la casa por un denso bosquecillo de álamos. Allí. Medio enterrado entre las agujas de pino. Había un pequeño maletín impermeable Pelican. No lo toqué. Me arrodillé. Estudiándolo. Estaba limpio. Demasiado limpio. No llevaba allí mucho tiempo. Mi mente corrió. Encajando piezas. Los drones del otro día no solo habían estado mapeando. Uno había hecho una entrega. Con una rama larga abrí la tapa con cuidado. Dentro. Acomodado en espuma. No había un arma ni drogas. Era algo mucho más condenatorio para un hombre con mi historial, 2 bloques de explosivo C4 de grado militar y, al lado, un detonador por radiofrecuencia sofisticado. Del tipo usado en operaciones encubiertas. Era un fantasma de mi vida anterior plantado en mi propio patio. Era cebo. Sabía lo que vendría después. La trampa estaba puesta. Ahora la soltarían. No tuve que esperar mucho. 1 hora después. Un sedán negro elegante. Del tipo favorito de agentes federales. Subió por mi camino. Un hombre con traje impecable bajó. No era soldado ni inspector.
Era un abogado de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Me entregó un sobresellado con aire de sombría formalidad. No era una petición. Era una orden judicial. Una orden de la Audiencia Nacional autorizando un registro completo de mi propiedad, casa, establos y tierras, en relación con una investigación de terrorismo doméstico en curso. Las piezas encajaron con claridad enfermiza. La denuncia anónima sobre los explosivos ya se había hecho. La orden era su llave legal a mi puerta. Un ariete respaldado por todo el peso del Estado español. Si encontraban el maletín de C4, desaparecería en el agujero negro de una prisión de alta seguridad. Si me resistía, sería un fugitivo. En cualquier caso, Eteral se llevaría el premio. Me quedé en el porche. La orden en la mano. El aire fresco de la montaña de pronto fino y asfixiante. El sistema que una vez serví. Las leyes que juré defender. Ahora se usaban contra mí como arma. Todas las vías legales estaban cerradas. Todos los caminos llevaban a una jaula. Miré las montañas. La vasta y silenciosa naturaleza que había sido mi santuario. Pensé en mi promesa a Carmen. Pensé en el legado de mi padre enterrado bajo mis pies. Querían una guerra. Habían empujado y pinchado al fantasma del coronel Montalbán hasta que no le quedaba donde correr. Bien. Era hora de que el fantasma empezara a acechar de vuelta. La orden judicial no era un documento legal. Era una declaración de guerra. Era el movimiento final y arrogante de Eteral. Usando el mismo sistema que yo había jurado proteger como arma para enterrarme. Me habían dado un plazo. Un reloj en marcha hasta que llegaran agentes a desmantelar legalmente mi vida. Creían que me habían acorralado. Pero un animal acorralado es el más peligroso. Y hacía mucho que había dejado de pensar en mí mismo como el ganadero Diego Montalbán. El hombre que respondía a su declaración era el coronel Montalbán. Y estaba preparando el campo de batalla. El primer movimiento fue desaparecer. Descendí al frío y silencioso sepulcro de la estación 9. El haz de mi linterna cortaba la negrura opresiva. El aire estaba cargado del olor de la historia olvidada. Pero no estaba allí por nostalgia. Estaba por su corazón. Mi padre había sido ganadero. Pero su pasado guardaba secretos que solo ahora empezaba a entender. ¿Había dejado los sistemas centrales de la estación en carga lenta? Un acto silencioso de previsión o paranoia. Salté la alimentación primaria deteriorada y la redirigí, devolviendo la consola principal a la vida. Texto verde antiguo se deslizó por una pantalla negra. Era un sistema operativo antiguo, pero funcional. Más importante. Me daba acceso a la infraestructura original de la finca, redes eléctricas, líneas de comunicación y la red de sensores sísmicos y de proximidad aérea que mi padre claramente había mantenido. El fantasma tenía ojos y oídos de nuevo. Mi siguiente llamada fue a mi propio pequeño ejército. Reunía sombra, fantasma, eco y furia. En el salón no hubo órdenes gritadas. Solo tonos bajos. Señales con la mano y la comprensión instintiva profunda que pasa entre un manejador y su manada. El papel de sombra era alerta temprana. Patrullaría los densos bosques de la cresta oeste. Un centinela silencioso. Fantasma. Mi pastor holandés negro. Se quedaría conmigo en la casa. Una sombra para las sombras. Eco guardaría la bodega. La entrada oculta a mi centro de mando. Y furia. Furia sería mi respuesta móvil. El caos controlado que podía desatar en mis propios términos. El resto del día fue un borrón de preparación metódica. No se trataba de crear una fortaleza de fuerza letal. Se trataba de control.
Se trataba de volver la superioridad tecnológica de Ethereal contra ellos. Reconfiguré los sensores de movimiento del establo. No a una alarma, sino a un conjunto de emisores de alta frecuencia potentes que había construido años atrás para ahuyentar coyotes. Al oído humano sería una onda desorientadora y nauseabunda de sonido. El sistema de riego del Prado Norte fue redirigido, convirtiendo una vía de aproximación clave en un parche de barro profundo e invisible. En la casa monté un simple cable trampa junto a la puerta trasera conectado no a una explosión, sino al interruptor general, sumiendo a cualquiera que entrara en una oscuridad absoluta y desorientadora. Cuando el crepúsculo tiñó el cielo de naranja y púrpura sobre las cumbres, hice 2 llamadas finales desde el búnker. La primera a Andrés Santos. Oráculo. Soy nómada. Desaparece. Borra todas nuestras comunicaciones recientes. Encenderé la baliza en 12 horas. Quizá antes. Prepárate para recibir lo que envíe. Buena suerte. Diego, fue todo lo que dijo. La segunda al capitán Raúl Vega. Fue más corta. Capitán. Soy Montalbán. Manténgase lejos de mi montaña esta noche. El tiempo se pone feo. Hubo una pausa y luego su voz. Baja y comprensiva. Le leo. Coronel. El pronóstico parece traicionero. Cuídese. Era una cortesía profesional. Una advertencia a un buen hombre para que se mantuviera al margen de la tormenta que se avecinaba. Luego corté todas las conexiones. Era una isla. Me senté en la consola del búnker. El resplandor verde de los monitores antiguos pintando mi rostro. En las pantallas tenía las tomas de los sensores perimetrales y las cámaras de baja luz que había colocado alrededor de la propiedad. La finca estaba en silencio. Las trampas estaban puestas. Mis perros en posición. Me serví una última taza de café negro. El calor. Un pequeño consuelo en el frío subterráneo. Que vengan. No esperaron a la cobertura de la orden judicial. Arrogancia. Ese fue su error crítico. A las 2:17 de la madrugada. Un sensor en la cresta oeste parpadeó en rojo. Zona de patrulla de sombra. No necesitaba cámara para saber qué era. En el monitor vi 8 firmas térmicas desprenderse de la línea de árboles, moviéndose con el espaciado disciplinado de mercenarios entrenados. Llevaban equipo pesado. Rifles en posición baja. Eran el ejército privado de Ethereal, enviados a recuperar su paquete y neutralizar el activo antes de que la Policía Nacional ni siquiera llamara a la puerta. Los vi evitar el campo embarrado, su inteligencia era buena, y acercarse al establo. Era el momento. 2 se separaron hacia la puerta lateral del establo. Cuando se deslizaron dentro, tecleé un comando en la consola. El cable trampa estaba activo. En el momento en que cruzaron el umbral, los emisores de alta frecuencia cobraron vida. No podía oírlo, pero vi el resultado en la cámara térmica. Las 2 firmas térmicas se convulsionaron. Manos volando a sus cabezas. Salieron tambaleándose, desorientados y vomitando. Fuera de combate efectivamente. 2 menos. El grupo principal de 6 ignoró a sus compañeros caídos y avanzó hacia la casa. Se dividieron, 3 al frente, 3 atrás. El equipo de atrás forzó la puerta. Cuando el primer hombre entró, pisó el cable. Toda la casa se sumió en oscuridad absoluta. Mi oscuridad. Mi territorio. Ya me estaba moviendo. Fantasma a mi lado. Compañero silencioso en la negrura. Oí un gruñido de sorpresa. Una maldición murmurada.
Encendieron sus visores nocturnos. Pero yo ya no estaba donde había estado. Usando el plano de la casa que conocía mejor que mi propia piel. Rodeé por detrás. Fantasma atacó primero. Un embiste silencioso. Un impacto bajo y un hombre cayó con un grito ahogado. La mordida de Fantasma en su brazo neutralizó su arma. 4 menos. Los dos restantes giraron intentando localizar un objetivo en el caos. Cerré la distancia. Un golpe seco al nervio braquial del hombro de uno hizo que su rifle cayera al suelo. Una llave de estrangulamiento rápida y se quedó flácido. 5 menos. El último hombre. El jefe del equipo. Se dio cuenta de su error. Vio que lo estaban desmantelando. No atacando. Corrió. No hacia la salida, sino al único lugar donde creía que yo me escondería, la bodega. Bajó tronando por los escalones de madera. La luz de su rifle cortando la oscuridad. Gritando mi nombre. Tenía razón. Era a donde yo iba. Pero yo ya le esperaba abajo. Cuando su bota tocó el suelo de hormigón. Salí de las sombras. Giró. Pero yo estaba demasiado cerca. Lo desarmé con un movimiento fluido. Una llave de muñeca que envió su rifle patinando a un rincón. Era fuerte. Bien entrenado. Pero luchaba contra un fantasma en su terreno. Unos segundos después estaba en el suelo. Consciente pero asegurado con bridas. 6 menos. El asedio terminó en menos de 5 minutos. Arrastré al jefe del equipo al búnker y lo senté en una silla. Se llamaba Foster. Rostro máscara de incredulidad y furia. ¿Quién es tu contacto? Pregunté con voz plana. Escupió en el suelo de hormigón. Vete al infierno. No le golpeé. Simplemente cogí su propia radio táctica de la mesa. Conozco tu frecuencia. Conozco tus protocolos. Y sé que tu contacto espera tu señal de todo despejado. Puedes hacer esa llamada o puedo dejarte aquí para los agentes de la Audiencia Nacional que llegarán por la mañana. Les interesará mucho encontrar un equipo de mercenarios ilegales y un maletín de C4 en mi propiedad. Tú eliges. Vi el cálculo en sus ojos. Una reprimenda corporativa frente a un cargo federal de terrorismo. No fue una decisión difícil. Le di las frases y las repitió por radio. Voz tensa pero lo bastante firme. Equipo Alfa Ruiseñor. Activo asegurado. Paquetes preparados. El viejo no dio problemas. Zona despejada para su llegada. Hubo una pausa. Luego una voz femenina fría y familiar respondió. Entendido. Alfa. Estoy en camino. Mantengan posición. Ruiseñor. Laura Mendoza. Su arrogancia fue su perdición final. 20 minutos después. Vi en el monitor cómo su Audi negro subía por el camino. Bajó con aire triunfal. Una reina conquistadora llegando a inspeccionar su nuevo dominio. Entró en la casa. La puerta principal todavía un desastre de astillas. Y se quedó petrificada. Las luces principales parpadearon al encenderse. Vio a todo su equipo de élite atado e inconsciente tendido en mi salón. Y me vio sentado tranquilamente en mi mesa de la cocina. Delante de mí estaba mi teléfono satélite con una videollamada encriptada en directo. Andrés Santos le dedicó un pequeño saludo irónico desde su propio centro de mando a 1000 kilómetros de distancia. Laura Mendoza, dije con voz tranquila. Creo que esto es jaque mate. El amanecer rompía, tiñendo el cielo de suaves tonos grises y rosados cuando llegaron los vehículos oficiales. No los sedanes negros de un servicio clandestino.
sino los azul y blanco de la Policía Nacional y el azul oscuro de la Guardia Civil, encabezados por un capitán Raúl Vega visiblemente aliviado. Había estado esperando la señal. El paquete completo de datos que Andrés había transmitido a sus contactos de confianza en las altas esferas. En el momento en que Laura pisó mi trampa. Se la llevaron. Rostro una máscara pálida y congelada de odio. Se llevaron a sus soldados. Se llevaron las pruebas. Un equipo separado de forenses llegó a procesar el C4 y barrer la propiedad por cualquier otro regalo que Eteral me hubiera dejado. A la mañana siguiente estaba sentado en el porche limpiando el viejo rifle de mi padre cuando la pick-up de Carmen llegó. Trajo café y una caja de pasteles. Y nos sentamos en silencio cómodo un largo rato, viendo el sol subir sobre las montañas. El aire volvía a estar limpio. ¿Se acabó?, preguntó por fin. Miré la madera astillada de la barandilla del porche. Las profundas huellas de neumáticos en mi prado. Esta batalla sí, dije. La guerra ya veremos. Eteral tiene muchas cabezas. Pero parece que por ahora hemos cortado la más importante. Una semana después. Otro coche desconocido subió por mi camino. Este era un sedán negro gubernamental con matrícula oficial. Bajó un hombre con traje a medida. Era mayor. Con el aire tranquilo y autoritario de quien está acostumbrado a manejar un poder inmenso. Lo reconocí de mi vida anterior. El general Herrera. No me ofreció la mano. Se quedó un momento allí, absorbiendo la finca. La quietud. La sensación de paz. El mundo es un lugar ruidoso. Diego, dijo con voz grave y profunda. Y se vuelve más ruidoso cada día. Eteral era solo un síntoma de una enfermedad mucho mayor. Desmantelamos su dirección gracias a ti. Pero otros ocuparán su lugar. Me tendió una carpeta fina sin marcas. Esto no es una orden, coronel. Es una petición. El mundo sigue necesitando a sus fantasmas. Gente que pueda operar en los lugares silenciosos. Tu país te pide que vuelvas a servir. En tus propios términos. Desde aquí mismo. Cogí la carpeta. No la abrí. Miré del rostro cansado y expectante del general al vasto y silencioso paisaje salvaje que era mi hogar. Había luchado tan duro para proteger mi santuario. Solo para descubrir que el santuario mismo se había convertido en campo de batalla y, quizá, en el puesto de mando para una nueva clase de guerra. La elección era mía.